Muy buenas, clase. Vamos a ver, lo primero, dejar claro que este vídeo no sustituye al libro. Es decir, esto simplemente, digamos que es una simplificación de cara al examen. O sea, lo que me interesa ahora es que veamos la parte práctica y que así todos podamos salvar el examen. Y oye, todos a gusto, sacamos un 10, todos los padres contentos y aquí, paz y después gloria. Entonces, ya sabéis, vamos primero a repasar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, en esencia, lo que nos decía es que la intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Bueno, mejor dicho, Ohm lo que dijo es que la intensidad era directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. De esto podemos deducir que el voltaje será igual a intensidad por resistencia y que la resistencia será igual al voltaje partido de intensidad. Bien, como ya hemos llegado a la conclusión de que el ir pasando, multiplicando, dividiendo es un poquito complicado, ya sabéis que tenemos la solución del triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm es muy sencillo, simplemente vosotros cada vez que vayáis a hacer un ejercicio, os dibujáis un triángulo partido por la mitad y esta base partido por la mitad. Entonces ya sabéis que aquí vamos a situar el voltaje, aquí la intensidad y aquí la resistencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el momento en que ya veis que, como hemos hecho en clase, siempre os voy a dar dos de los datos, yo voy a pedir el tercero, quiere decir que en el momento en que, por ejemplo, yo os pidiera intensidad, cogéis voltaje y lo dividís entre resistencia. Como veis, este primero. ¿Veis? Sencillo. Después, si en algún caso yo os pidiera el voltaje, lo que tendríais que hacer es multiplicar estos dos. Como veis, intensidad por resistencia están en el mismo nivel. Aquí lo tendríamos. E igualmente, si os pidiera resistencia, por ejemplo, vamos a ponerlo con azul, lo que tendríais que coger es voltaje partido de intensidad. Sencillo, ¿no? Repito, esto se tiene que aplicar, por un lado, a lo que es el circuito en su totalidad, y después también se puede aplicar a cada uno de los receptores. Sabéis, en esencia, todos los componentes que nos vamos a encontrar en un circuito. Es decir, si por ejemplo nosotros dibujamos aquí un circuito muy sencillo, que pues ya sabéis, esto es importante, recordad, tenéis que saber cómo se dibujan los circuitos, porque lo voy a preguntar en el examen. Entonces, como veis, hemos puesto una bombilla, un interruptor, y si queréis, pues aquí ponemos un motor. ¿Esto cómo entendéis? En el momento en que siempre tenemos elementos continuos desde el polo positivo al negativo, esto sería un circuito en serie. Lo que nos interesa es que nosotros podemos aplicar esta fórmula a todo el circuito, es decir, si por ejemplo nosotros tenemos aquí 10 voltios y 2 amperios, nosotros rápidamente podemos decir, ah, vale, ¿cuál sería la resistencia total del circuito? Me ha dado los 10 voltios y lo divido por los 2 amperios. Por lo tanto, la resistencia total serían 5 ohmios. Muy sencillo, repito, vamos a ir subiendo y vamos a ir cada vez haciéndolo más complejo. Igualmente, nosotros ya podríamos hallar la resistencia 1 y resistencia 2 de los dos componentes. Eso ya lo iremos haciendo en ejercicios. Y tenéis que entender que la resistencia total será igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Repito, porque estamos en un circuito en serie. Igualmente, podríamos decir que la resistencia 1 será igual, de nuevo nos vamos aquí, o si queréis aquí, al voltaje que pase por la bombilla partido de la intensidad, o la resistencia 2 será igual al voltaje que pase por el motor partido de la intensidad que pase por el motor. Muy sencillo. Ya digo que esto, al final, lo importante es que os aprendáis este triángulo y con esto vamos a salvar gran parte del examen. Entonces, vamos a pasar ahora a ver lo que son los circuitos en serie. Bien, para empezar con los circuitos en serie, lo primero vamos a dibujarnos nuestro amigo el triángulo, que ya digo que nos va a servir de mucho. O sea, si alguno se ve potente, ¿no? Y quiere ir sin miedo, oye, no hay ningún problema. Pero ya digo que para la mayoría yo os recomiendo que os dibujéis siempre este triangulito de apoyo. Porque ya digo que os va a servir para casi todo. Entonces nos vamos a centrar en los circuitos en serie. Ya sabéis que estos circuitos son aquellos en donde desde el generador, ya sabéis que nosotros trabajamos solo con pila, el sentido positivo, de aquí hacia el polo negativo, vamos poniendo dispositivos, repito, los que sean, no hay ningún problema, puede ser uno u otro, incluso más de los que os he indicado. Al final, lo que tenemos es que todos estos elementos siguen un único camino. Como veis, solo hay un cable.
Esto es un circuito en serie. Es decir, simplemente elementos que van poniéndose en serie. Bien, ahora es importante que incluso antes de que nos pongamos con el problema, empecemos a tener ciertas cosas en la cabeza. Lo primero es que dentro de este circuito, la intensidad va a ser siempre igual. Es decir, da igual dónde midamos. Si medimos en este punto, si medimos en la bombilla, si medimos en el motor, en todos los puntos, en un circuito, y repito, en serie, la intensidad siempre va a ser igual. Por otro lado, el voltaje se va a repartir entre cada uno de los elementos. Ya sabéis que ese reparto, repito, no es que tenemos 3 elementos y si yo aquí, por ejemplo, tengo 9 voltios, le va a cada uno 3 voltios. No, no. Recordad de la anécdota de que si hay un alumno, llamémoslo el alumno A, y otro alumno B, si uno trabaja 8 horas y el otro 4 horas, este recibe más. Eso lo tenemos bastante claro porque ha trabajado más. Pues exactamente igual ocurre con cada uno de estos receptores, de estos dispositivos. Aquellos que trabajen más reciben más voltaje. ¿Cómo sabemos los que trabajan más? A través de las resistencias. Ya sabéis de nuevo que el concepto de intensidad, voltaje y resistencia puede ser aplicado al circuito o a cada uno de estos componentes. La resistencia total del circuito será la suma de las resistencias de cada dispositivo, de cada receptor, de todo lo que vayamos poniendo, en esencia. Muy bien, si esto lo tenemos claro, es muy sencillo resolver cualquier problema de los que voy a poner de circuitos en serie. Entonces vamos a empezar con el circuito más sencillo, es decir, si nosotros, por ejemplo, disponemos aquí una pila, aquí vamos a ponerle, ya sabéis, es simplemente el interruptor no tiene resistencia, es un elemento de control, y ponemos aquí una bombilla, y aquí terminamos el circuito. Muy bien, ya sabéis, más, menos, y decimos que esto tiene 10 voltios, y que la intensidad del circuito es 2 amperios. Repito, esto también es importante. Voltaje, intensidad, resistencia. Se miden en voltios, amperios y ohmios. Esto también, esto hay que tenerlo en la cabeza, no podemos fallar, ¿eh? En esto no podemos fallar. Muy bien, entonces yo os pregunto cuál es la resistencia de la bombilla. Fijaos de que ahora mismo yo os estoy dando los datos totales del circuito. Entonces tenéis que haceros vuestro triangulito sin ningún problema. Repito, id despacio, id sin prisas. Os doy el voltaje, por lo tanto aquí ponéis 10. Os doy la intensidad, ponéis 2. Y aquí ponéis la resistencia, repito, del circuito. Por lo tanto, ya sabemos, veis que esto está arriba y esto está abajo, quiere decir que la resistencia será 10 partido de 2. Es decir, 5 ohmios. Por favor, que nadie me empiece a poner voltios, amperios, resistencia, ohmios, intensidad, amperios, voltaje, voltios. Perfecto. De nuevo, esto es la resistencia total. Pero ¿qué pasa? Que en todo el circuito solo tenemos una bombilla. Por lo tanto, esa resistencia, llamémosla P, de la bombilla, es la resistencia total. Y por lo tanto son 5 ohmios. Como veis, bastante sencillo. Repito, esto es el ejemplo más básico. Vamos a seguir subiendo. Vamos a borrar. Y esta vez vamos a complicarlo un poquito, ¿no? Porque si no, esto sería demasiado sencillo y yo estoy convencido de que aquí la gente puede dar mucho más de lo que me estáis dando ahora mismo. Entonces volvemos a empezar con nuestra pila. Ya sabéis, más menos. Volvemos a poner aquí un interruptor. Y esta vez vamos a poner una bombilla y otra bombilla. Y vamos a decir que estas bombillas son exactamente iguales. Muy bien. Decimos 10 voltios, 2 amperios. Y ahora yo os pregunto la resistencia de una bombilla. Y cuidado, esta resistencia es la misma que esta. ¿Entendéis? Si queréis llamarlo en vez de R, lo llamáis X. Porque creo que algunos os manejáis mejor con este concepto de matemáticas. Pero bueno, fijaos que esto sería resistencia de la bombilla, resistencia de la bombilla. Muy bien. Entonces, de nuevo, nos vamos a nuestro triángulo. No hay que tener reparo en ayudarnos de todo lo posible. Vamos a un examen. Y el examen, el objetivo es sacar máxima nota.
Y lo haremos con todas nuestras herramientas a nuestro alcance. Pondremos 10 voltios, pondremos 2 amperios y pondremos la resistencia. Por lo tanto, de nuevo, la resistencia total será igual a 10 partido de 2, 5 ohmios. Fijaos que esto no varía, no varía. Pero ahora, en vez de solo una bombilla, tenemos dos. Fijaos que ahora la resistencia total será RB, o X, si queréis llamarlo así, más RB, o X. Es decir, será igual a 2 veces la resistencia de la bombilla. R total es 5, igual a 2RB. Por lo tanto, la resistencia de una bombilla será 5 partido de 2, es decir, 2,5 ohmios. De nuevo, pasito a pasito, no hay que tener prisa, vamos despacio. Si alguno, oye, de verdad, yo no tengo ningún reparo en que alguien, oye, de cabeza, pum, 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 me pone 2,5, maravilloso, significa que ya lo tiene claro. Pero yo repito, os conmino a que os vayáis apoyando en todo esto. Muy bien, vamos a subir la apuesta. Vamos a coger esta vez esta parte. Muy bien. Y esta vez vamos a complejizarlo un poco. Vamos a decirle lo mismo, el concepto de nuestra pila. Ya sabéis que todos los circuitos siempre lo primero, pila. Y dejar bien claro, más y menos. Volvemos a poner un interruptor. Y esta vez, porque no hace falta poner bombillas, podemos poner lo que sea, vamos a poner una resistencia, otra resistencia y vamos a cerrar nuestro circuito. Y esta vez, estas resistencias no son iguales. Vamos a decir que esta resistencia tiene el doble de resistencia que esta. O de nuevo, si queréis el símil de 2X y X. Nos estamos refiriendo a la resistencia que tiene este dispositivo. Podría ser una bombilla, podría ser un motor. Aquí en este caso he dibujado resistencias. Pero aquí lo que estamos buscando es que si yo aquí, y esta vez lo voy a hacer con números redondos, para que sea más fácil, para evitar el tema de decimales y quebrados, etc. Vamos a decirle que esta vez lo que es la pila tiene 60 voltios y que la intensidad sigue siendo 2 amperios. Fijaos, volvemos a hacer nuestro triángulo y repito, sin prisa, si sé que puede ser que alguien se aburra, pero creo que es mejor ir paso a paso. Ponemos en voltaje los 60 voltios que nos da nuestra pila, en intensidad 2. Y aquí de nuevo, resistencia total del circuito, Esta vez será resistencia total igual a 60, fijaos que está arriba, partido de 2, es decir, 30 ohmios. De nuevo, ohmios, que nadie me ponga amperios ni cosas por el estilo. Bien, una vez ya tenemos esto claro, recordad, las resistencias se suman. Es decir, la resistencia total del circuito será la resistencia de esta más esta. ¿Cuánto es la resistencia de esta? 2R o 2X, como prefiráis, más R o X, como prefiráis llamarlo. Por lo tanto, la resistencia total será igual a 3 R o X. Repito, aquí ya intento que siempre que os sea lo más fácil posible. Vosotros en el examen, como lo prefiráis. Entonces sabemos que resistencia total es igual a 30, por lo tanto podemos poner aquí 30 y por lo tanto ya podemos despejar. R será igual a 30 partido de 3, es decir, 10 ohmios. Por lo tanto, como aquí sabemos que esa R, directamente aquí ya decimos que la resistencia de esta es 10 ohmios y aquí es el doble, es 20 ohmios. Perfecto, ¿veis? Muy sencillo, siempre muy despacio y sin ninguna prisa. De verdad, en el examen tendréis tiempo. Tiempo todos aquellos que hayan estudiado y que vayan preparados, como todo en la vida. Bien, ahora, una vez ya tengo esto, vamos a dar otro pasito más. Voy a borrar esto. Lo bueno que tiene el vídeo es que podéis dar marcha atrás, podéis verlo, y creo que al final, pues oye, es la mejor forma, porque si no, me da miedo que nos quedemos justos. Muy bien, una vez tenemos esto, ahora recordad que nosotros podemos aplicar ese triángulo al circuito, pero también podemos aplicarlo a cada uno de los componentes. Y yo os pregunto, oye, es verdad que ya tienes clara la resistencia, ¿no? Es decir, esta, vamos a ver, voy a dejarlo más claro.
esta es 20 ohmios y esta es 10 ohmios. Y ahora te pregunto, oye, pero de esto, ¿cuál es el voltaje? De esta y el voltaje de esta. Bien, y ahora sé que muchos diréis, como el voltaje se reparte y hay dos resistencias, 30 cada uno. Recordad, la que trabaja más, cobra más. Por lo tanto, fijaos que esta tiene 20 ohmios y esta 10 ohmios. Es decir, esta ha trabajado el doble, debería llevarse el doble. Sé que muchos ahora directamente diréis, vale, pues aquí 40 y aquí 20. Muy bien, es una forma de verlo, pero lo vamos a hacer como se tiene que hacer, como se tiene que hacer. Recordad, nosotros aquí ahora mismo, ¿qué datos tenemos? Tenemos el dato de la resistencia, tenemos 20 y 10 ohmios, y recordad qué pasa con la intensidad. La intensidad es siempre igual. Pinchamos aquí, 2 amperios, pinchamos aquí, 2 amperios, pinchamos aquí, 2 amperios. Por lo tanto, sabemos que en esta resistencia hay 2 amperios. Sabemos que aquí hay 2 amperios. Pues rápidamente nos volvemos a dibujar nuestro triangulito. ¿Veis? Sencillo, ya digo, sencillo. Ponemos la resistencia, fijaos que está aquí, 20, y ponemos la intensidad, 2. Aquí decimos, oye, ¿me está preguntando el voltaje? Pues ya sé que voltaje es igual a 2 por 20, es decir, 40 voltios. Y aquí exactamente lo mismo, y repito, que la gente se dibuje el triángulo, que no hay prisa ninguna. 10 ohmios, 2 amperios, y el voltaje será igual a 2 por 10, es decir, 20 voltios. Así de sencillo va a ser el ejercicio de circuitos en serie. De verdad, simplemente miraos este vídeo, lo revisáis, lo comprobáis con la teoría y no hay ningún problema. Y ya después subiré otro vídeo en el que ya sí que hablaremos de circuitos en paralelo y ese sí que ya es un poquito más complicado. Pero ya veis, poquito a poco es muy sencillo resolver estas cosas. Así que estudiad, preparaos, porque la semana que viene 10, no quiero 9, quiero 10. Venga, gente, a currar.